Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Yara Zamudio, soy psicóloga y terapeuta en bioingeniería cuántica. Este, y bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes un tema que pues es sumamente importante, sobre todo ahorita con todo lo que estamos viviendo. El tema es cómo enseñar inteligencia emocional a los adolescentes y pues sobre todo porque la adolescencia de por sí es una etapa que es particularmente inestable, o sea, hay muchísimos cambios. Es esta etapa como entre ya no eres un niño y entonces ya no ya no quieres que te hagan las mismas cosas que cuando eras un niño y sin embargo tampoco eres adulto. No tienes las responsabilidades que tendría un adulto, más aparte todos los cambios hormonales, los cambios emocionales que esto conlleva, todos los cambios físicos. Entonces, por ejemplo, se pasa de que nuestros papás o nuestro núcleo familiar sea como lo más importante para nosotros, como nuestro mayor ejemplo. Ahora lo que pasa en la adolescencia es que nuestros pares, nuestros amigos, se convierten como en los que nos van a dar esa parte de ejemplo, lo que nosotros queremos seguir, no como cuando somos niños que vemos que mamá o papá hacen algo y entonces inmediatamente estamos imitando. Ahora es imitar a nuestros pares. Y eso pues que conlleva que de repente pues como que los papás entran como en una especie de pánico, por así decirlo, de que a lo mejor ya no puedes controlar todo lo que hace tu hija o tu hijo, ¿no? En que ya no sabes si a lo mejor había muy buena comunicación y de repente son más introvertidos, ya no te cuentan tantas cosas, de repente ves como que ciertas conductas que no hacían y pues te sacas como que de onda. Y a veces lo que tratamos de hacer es más como una especie de someter, por así decirlo, es decir, como de decir, estas son mis reglas, esto es lo que vas a hacer, y entonces entra en un periodo de rebeldía, y bueno, son un montón de cosas que lo único que generan es mucha tensión, ¿no? Entonces, pues el día de hoy quiero darles como algunas claves que son muy importantes para trabajar, sobre todo en esta parte de la inteligencia emocional, porque son las herramientas que vamos a tener todos desde niños, niños, adolescentes, adultos, son las herramientas que tenemos para nosotros hacer frente a diferentes situaciones que están en el ambiente simplemente, es decir, situaciones que nos pueden generar algún cambio, como por ejemplo ahorita el encierro nos genera ciertas situaciones emocionales, el estar expuestos a algún peligro nos genera ciertas situaciones también emocionales, pero el cómo las afrontamos, esa es la inteligencia emocional, esas son las herramientas con las que nosotros podemos contar o no. Entonces, ¿qué herramientas podemos darles a nuestros hijos en este periodo en donde sabemos que quizás, aunque nosotros de la mejor manera posible y con todo el amor que les tenemos, queremos protegerlos, para ellos no lo ven como una protección, ellos a veces lo ven como una restricción, lo ven como una especie de es que no confías en mí y entonces por eso me prohíbes tantas cosas, o a veces es también es que tú no me comprendes, ¿no? Es como el clásico de clásicos, es que tú no me entiendes y es que no me comprendes. Y bueno, todos hemos pasado por ahí. También parece que cuando crecemos, somos adultos, se nos olvida lo que fue la adolescencia, o a veces más bien lo tenemos tan presente que decimos no queremos que pasen por esas cosas y entonces queremos protegerlos aún más, ¿no? Pero bueno, la manera en la que podemos brindarles una mayor ayuda es dándole este tipo de herramientas. ¿Qué necesitan, por ejemplo, los adolescentes en cuanto a qué necesitan trabajar en cuanto a lo que es como la inteligencia emocional? Pues primero podemos ayudarlos mucho en el autoconocimiento. Primero es identificar realmente qué emociones estamos sintiendo. Realmente sabemos lo que estamos sintiendo porque a veces hasta como adultos nos cuesta trabajo. A veces ni siquiera lo verbalizamos. A veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es bien? ¿Sabes? O sea,
no expresamos ni siquiera si estamos felices o si estamos tristes, como que sentimos que es algo que no, como que, no sé, nos puede dar pena o a lo mejor ni siquiera le hacemos tanto caso a cómo nos estamos sintiendo. Entonces, para un adolescente que está con todos estos cambios y que de verdad los cambios hormonales los hemos pasado y cómo son, o sea, de repente estás, o sea, con toda la pila, toda la energía y al segundo siguiente ya estás así súper triste porque viste a lo mejor un comercial y fue algo así como que te impactó y entonces estás llorando o alguien te hizo un comentario que ni siquiera iba dirigido a ti y ya te lo tomaste personal y ya estás súper enganchado y enojado. Entonces todos estos cambios también producen que las emociones estén todas alteradas, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos con nuestros hijos o con nuestros alumnos o con nuestra familia en general, con las personas que nosotros tengamos cercanía, con nuestros adolescentes, el que ellos puedan expresar de manera clara cómo se sienten, entonces, ¿qué también estamos pidiendo de ellos? ¿Saben? Por ejemplo, si yo no sé expresar que estoy triste y que a lo mejor necesito atención o escucha y estoy nada más esperando que el otro lo haga, pero sin yo decirlo porque pues es muy obvio cómo me siento, ¿no? Y todos sabemos cómo se siente la otra persona simplemente por verla, ¿verdad? Entonces, y la otra persona no reacciona a eso y entonces ya es como ay, es que porque no le importo, si me está viendo que estoy todo mal, que estoy así y no se acerca. Entonces, nosotros no leemos la mente, nadie hasta el momento que conozca pues puede leer la mente de esa manera. Entonces, la mejor manera de que podamos ayudar también a los adolescentes es trabajando el autoconocimiento, el que puedan identificar qué emociones están sintiendo y por qué de esa emoción, porque a lo mejor podemos identificar, ok, me siento triste, ¿por qué? Ah, bueno, pues porque tal vez en la escuela no me está yendo muy bien, porque no he podido ver a mis amigos, porque yo quería hacer esto y no es posible ahorita. O sea, empezar como desde ahí a nombrar lo que se siente y a poder identificar desde dónde viene. Eso ya es un gran avance en cuanto al autoconocimiento de nosotros mismos y nos permite también empezar a llevar un proceso de autorregulación. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, ya diciendo que me siento, a lo mejor tengo miedo, porque yo ya sé que me da miedo X cosa, me da mucho miedo reprobar un examen, ¿no? Entonces, a lo mejor yo ya sé que va a venir un examen, ¿no? Entonces, en lugar de sucumbir ante ese miedo, puedo empezar a trabajar con técnicas que me ayuden a relajarme, a tratar de estudiar, a empezar a gestionar, autogestionarme de manera que no actúe de forma impulsiva, a tener un autocontrol y también a poder adaptarme a las situaciones. La autorregulación implica eso. Implica que ante una situación que me esté generando algún tipo de emoción, yo pueda controlarme. No significa que no sienta esa emoción, pero sí que puedo controlarme y que no voy a actuar de manera impulsiva. Que es muchas veces la impulsividad es también una característica de la adolescencia, ¿no? Porque como no sabemos qué está pasando y de repente llega la emoción y llega como el todo y actuamos conforme a eso. Entonces, la autorregulación también es una parte muy importante que les va a servir a todos, a los niños, a los adolescentes y bueno, como adultos, que les digo, ¿no? También, por ejemplo, el trabajar en la automotivación, el que ellos mismos, al conocer cuál es como su tendencia emocional, es decir, nosotros identificamos que a lo mejor yo soy una persona más reservada, pero fulanito es súper sociable y lo pone de buenas estar con la gente y hablar y sabe expresar y a lo mejor yo no, yo soy más introvertida y a mí me gusta más como tener mi espacio y estoy feliz pero en mi espacio y si alguien intenta como entrar a él y yo no lo he autorizado me enojo
O sea, el empezar como a conocer cuál es nuestra tendencia emocional, cuáles son nuestros estados anímicos y el también tener la autorregulación para controlar los impulsos, nos lleva también a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y a saber qué necesito para cumplir, por ejemplo, con alguna meta o para cumplir con algo y que estos estados no me estén alterando de esa manera. Vuelvo al ejemplo del examen, ¿no? Si yo ya sé que es algo que me pone muy nerviosa, que es algo que la verdad, y que me pongo nerviosa y entonces empiezo a comer, y entonces empiezo a comer y empiezo a sentir culpa, y entonces siento culpa y me pongo triste, y entonces, y se hace todo un desbarajuste, ¿no? Entonces, si yo ya sé que esa es mi tendencia, pues ¿qué voy a tratar de hacer? Pues ok, ya sé que viene un examen, me tengo que preparar para mi examen, no voy a caer en esta conducta compulsiva de empezar a comer porque estoy nerviosa, a lo mejor puedo incluir otra forma de manejar estos nervios, ya sea por medio de ejercicio, hacer alguna actividad que me guste, alguna actividad artística, la meditación, etcétera, etcétera. Y esto también me va a motivar porque al momento en que yo puedo como regular estas emociones y puedo empezar a generar metas, me motiva el saber que lo estoy haciendo por mí mismo. ¿Ok? Entonces, esta es una parte que también es bien importante que trabajemos con los adolescentes. Y también este autoconocimiento, la autorregulación, la automotivación nos lleva a un punto que es trascendental en la adolescencia y es la empatía. El que si yo identifico cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo de esa manera, va a permitir que sea más fácil el proceso de identificar por qué el otro se siente de cierta manera. Y también el empezar a identificar que las emociones no determinan lo que es una persona. Por ejemplo, ¿qué pasa mucho en la adolescencia con hijos y ahora sí que entre padres e hijos, ¿no? Que cuando al momento de poner un límite, por ejemplo, de no puedes ir a tal lugar y por las causas que ustedes quieran, en lugar de que sea como un, ok, bueno, me puso un límite y simplemente es como el tengo que obedecer porque pues no se pudo hoy, entonces empieza como el, es que tú eres muy mala o muy malo, nunca me dejas hacer nada, tengo la peor mamá, es horrible y entonces es la pelea y después en otra ocasión en que vuelve a salir algo es como otra vez se refuerza como es que eres muy malo, es que eres muy enojón, nunca me dejas hacer nada. Entonces, es empezar, la empatía nos ayuda a que podamos identificar que una emoción en una persona no implica que esa persona sea buena o sea mala o esté en contra de nosotros o nosotros en contra de esa persona porque pues está haciendo algo que en este momento no nos gusta, ¿no? Simplemente es empezar como al ver el por qué está reaccionando de esa manera. Por eso es bien importante que como papás o como maestros o como simplemente con personas que ustedes conviven con adolescentes, que siempre mantengan la comunicación abierta y que expliquen el porqué de las cosas. Si ustedes no están autorizando algo, ¿por qué? O sea, yo sé que es muy fácil caer en el, pues porque yo lo digo, porque soy tu madre, porque así es. O sea, pues tratemos de ir más allá, ¿no? Y entonces la verdad es que ese lugar, no sé si es una fiesta o si es, digo, ahorita no podemos ir a fiestas, pero suponiendo que se pudiera ir a fiestas, ¿no? A lo mejor es como ese lugar no está cerca de aquí, no hay quien te pueda recoger, tenemos un compromiso, o sea, empezar a darles las razones, los motivos del por qué y también no caer en ese juego de soy el malo, de me siento culpable, de es que de no querer como lidiar con esta parte de los adolescentes, de esta como rebeldía. Al final de cuentas, va a pasar, todos pasamos por ahí. Todos, absolutamente todos pasamos por ahí. Algunos a lo mejor tuvieron una adolescencia muy, bien llevada y bien controlada con sus papás. Hay quienes no. Entonces, simplemente es también tener toda la paciencia
de poder decir, ok, esto va a pasar, yo ahorita soy un guía, no caer tampoco como en esta parte de querer ser como los amigos. Está bien entablar relaciones de, sí, de amistad, pero siempre teniendo en cuenta que ustedes son los padres o los maestros o los adultos responsables. Porque los adolescentes están en esta etapa en que sí ya quieren hacer todo como un adulto, pero en realidad todavía no pueden, todavía no tienen ni siquiera la capacidad ni la madurez ni emocional, ni mental, ni todo lo que conlleva la responsabilidad de tomar decisiones de adultos. Pero también es cierto que ya no son unos niños, que ya no los pueden controlar de esa manera. Entonces, ese inter para ellos es una cosa muy difícil. Y nosotros no tenemos que ponernos en este papel de soy el peor o soy la peor, o en el papel de bueno, entonces como no quiero ser la peor mamá o el peor papá o el gruñón, entonces voy a ser su amigo y lo voy a dejar hacer todo lo que quiera. Lo que ellos necesitan ahorita es una guía. Entonces, explicarles por qué, explicarles por qué ciertas cosas sí se pueden, por qué otras no, y al final de cuentas teniendo muy claro que pues ya te expliqué, pero la realidad es que la decisión la tomo yo, no la tomas tú, ¿sabes? Y también dejarlos a ellos que expliquen el por qué quieren ciertas cosas, el que puedan empezar a hablarlo. Entonces siempre es importante mantener en esta etapa sobre todo la comunicación abierta. Si ellos les quieren contar algo, lo peor que podemos hacer es si nos están contando algo y no poner atención, ¿no? O el como sí, luego me cuentas porque estoy ocupado, porque se cierran y entonces esa comunicación va a ser más difícil que se dé. Entonces sí es muy importante que nosotros estemos en esta parte de querer apoyar desde lo que nosotros conocemos, pero sabiendo que al final también pues es muy importante que ellos vivan ciertas experiencias, que nosotros les podemos dar las herramientas tratando de que ellos puedan como solucionar o entender lo que está pasando con ellos, pero nosotros no podemos controlar lo que el otro siente. Eso sea la edad que sea. Tú no puedes controlar lo que tu hijo está sintiendo. Si tu hijo se siente triste, tú no vas a controlarlo y vas a llegar a decir, ok, ya quiero que estés feliz. No se puede. No sé, a veces ni con nosotros mismos, o sea, a veces queremos decir, no me quiero sentir triste y evitarlo, pero a veces lo mejor es simplemente sentirlo, vivirlo, darle una respuesta adecuada y va a pasar. Todo pasa, ¿no? Nada es permanente. Entonces, teniendo esto en cuenta, es que queremos que nuestros hijos aprendan a hacer con sus emociones. ¿Qué es lo que queremos que ellos, qué herramientas queremos que tengan para el futuro? Si nosotros les queremos solucionar todo, ¿qué herramientas les estoy dando? ¿Sabes? ¿Qué va a pasar el día que se enfrenten a una situación? Que es lo que pasa también mucho, por ejemplo, en las escuelas, que de repente todo es perfecto, todo es maravilloso y de repente nos hablan y así de, es que fulanito está teniendo problemas con sus amigos o no entró a las clases o no está entregando tareas y es así de, ¿cómo? Pero si aquí todo está perfecto. Y pues sí, puede ser que todo en casa esté perfecto, pero recordemos que en la adolescencia lo que va a regir ahora como la conducta social va a ser los pares y por quien se dejan llevar más que por los papás, a menos que a lo mejor sean papás súper impositivos y eso pues también no está como tan padre, pues siempre van a ser los amigos, ¿no? Y los conocidos y los que ellos tomen de referentes de su misma edad o como referentes también, por ejemplo, muchas veces está esta parte de lo que ellos están viendo como pues en las redes sociales, ¿no? Este tipo de cosas que sí es importante que nosotros sepamos qué es lo que están viendo, por qué lo están viendo y qué es lo que están entendiendo de eso que están viendo, ¿ok? Entonces, sí, por favor, hay que mantener esa comunicación súper activa, muy despierta y empezar también a ver qué es, por ejemplo, en esta etapa, las habilidades sociales, la inteligencia emocional es sobre todo para desarrollar también habilidades sociales y es decidir cómo voy a actuar
ante las emociones ajenas. ¿Cómo actúo yo ante la emoción de otra persona? Yo no puedo controlar lo que siente el otro, sin embargo sí puedo decidir de qué manera quiero actuar yo, ¿ok? Entonces, para eso también, pues qué ejemplo es el que están dando también los adultos. Lo que les comentaba al inicio, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un autoconocimiento de las emociones, ¿qué tanto nosotros expresamos lo que sentimos? Como papás, como maestros, ¿ok? Queremos que ellos expresen todo y qué tanto damos nosotros, qué tanto expresamos nosotros. Si nos preguntan, oye mami, te veo enojada, no, no estoy enojada, ¿no? Y así el grito y demás, ¿no? O te veo triste y así las lágrimas y todo, no, estoy bien, de verdad. O sea, hay que ser coherentes y hay que ser congruentes con lo que estamos mostrando y lo que estamos diciendo. El ejemplo es lo que más va a educar a los niños y a los adolescentes. Entonces, si yo estoy diciendo que no me pasa nada, que no estoy enojada y estoy gritando, aventando platos, diciendo a los hijos ya cállate y demás, y eso es no estar enojado, bueno, ¿no? O sea, ¿qué queremos? Y hola Amparo, buenas tardes. Qué bueno que estás conectada aquí con nosotros. Entonces, sí tenemos que armarnos de mucha paciencia. La verdad es que sí, es de mucha paciencia, es de tener nosotros mismos bien identificados en nosotros nuestras emociones, el saber identificar con qué herramientas contamos nosotros. Es decir, ¿somos empáticos? Nosotros somos empáticos, realmente nosotros nos ponemos en el lugar del otro, podemos entender por qué una persona está sintiendo determinada cosa ante algo, o realmente más bien también estamos como en este papel de estar juzgando, y si el otro está enojado, entonces luego empiezo a juzgar y es como de no te enojes, o si estás triste, pues ya no estés triste. Díganme cuánto se les quita la tristeza porque alguien les dice ya no estés triste, ay gracias, ya estoy feliz. No pasa así, porque así no trabajan las emociones, así no trabajamos nosotros como humanos. Entonces no les pidamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes que actúen de esa manera. Mejor ayudémoslos a que puedan expresar lo que están sintiendo. Entonces siéntense con ellos, platiquen por ejemplo de ciertas cosas que les han pasado, o sea, un ejercicio, por ejemplo, para trabajar esto como de cómo se están sintiendo o lo de las emociones, empiezan a platicar de algunas cosas y a lo mejor empezar a decir, ay, sí, yo me sentí muy feliz este día por esto y esto y esto, pero también me he sentido triste por esto. O sea, empezar como a hacer este ejercicio de verbalizar la emoción y el por qué, y lo pueden hacer en pláticas así, en una plática normal, o lo pueden hacer también si quieren como un ejercicio de, bueno, hoy nos vamos a sentar y vamos a platicar acerca de determinada emoción, como ustedes lo sientan más cómodo y lo sientan más ligero. Pero si por ejemplo este es un ejercicio que considero que es muy importante, lo pueden hacer con niños y con adolescentes, y con los niños a lo mejor es un poquito más de otro tipo de, sobre todo los muy chiquitos, como con juegos y otro tipo de cosas, pero con los adolescentes que les gusta, por ejemplo, luego como platicar o el que les pongan atención, pues entonces puede ser a través de eso. Y también mucho el respeto, porque si nos están pidiendo algo, o como por ejemplo también nos pueden estar pidiendo como necesito mi espacio, porque ni yo me aguanto, ¿no? Y nosotros estamos sobre de ellos todo el tiempo, o sea, podemos dar un espacio sin tampoco estar, es difícil, pero es como dar el espacio para estar al pendiente, ¿saben? O sea, es como decir, ok, estoy viendo qué cambios está teniendo mi hijo o mi hija, estoy al pendiente de lo que está pasando en la escuela, a lo mejor si hay ciertas señales de alarma en cuanto a que no estoy muy segura de lo que está haciendo o me preocupan mucho las cosas que está viendo, etcétera, etcétera. Entonces, es estar al pendiente, es estar, pues sí, preguntándole, estar haciendo cosas con ellos,
pero sin que llegue a ser esta parte de quererlos tener con nosotros todo el tiempo. Hay que dar espacios y otros también hay que jalarlos a que estén socializando también, pero pues a sus ritmos, y a lo mejor si dicen por ratitos, a lo mejor ok, hoy sí te aguanto estar, no sé, en familia tanto tiempo, pero después necesito ya irme a mi cuarto, respetar esa parte y entonces empezar a preguntar qué están sintiendo, por qué lo están sintiendo. Y también si hay situaciones que ustedes consideran que de verdad son sumamente difíciles, que dicen es que ya lo he intentado todo, no sé qué hacer, entonces también está bien buscar ayuda profesional. No crean que el buscar ayuda profesional, por ejemplo como un psicólogo, algún orientador o alguna situación así, implica que ustedes piensen o sienten que sus hijos están mal. Simplemente es, miren, para mí, bueno, yo soy psicóloga, ¿qué les puedo decir? Pero para mí la salud mental y la salud emocional son básicas. O sea, como si a mi hijo le duele la cabeza, si a mi hijo le duele el estómago, ya estoy viendo qué hacer y ya estoy hablándole al especialista, pero ¿y qué tal que mi hijo está súper triste y no sabe por qué y ya lleva así un buen rato y en lugar de buscar al especialista es como de, pues ponte feliz, ¿no? O se le va a pasar. Quizás sí, pero quizás también sea que está pidiendo ayuda. Entonces siempre es importante que estemos al pendiente y muy alertas de estas señales, ¿vale? Entonces, les repito, que trabajar con los adolescentes, que es lo más importante a trabajar con ellos, pues es primero el autoconocimiento, lo que habíamos dicho de las emociones, conocerlas, por qué se sienten de esa manera, el no juzgarse, es decir, las emociones no son buenas y no son malas, las emociones son emociones y punto, ¿ok? Entonces no es de que si te enojaste eres malo, o sea, no, sin juzgar, ¿ok? ¿Esto qué les va a ayudar? A su autorregulación, el que puedan identificar cómo se sienten y el por qué, entonces pueden ayudarlos también a que no actúen de manera tan impulsiva. Esto también ayuda en la automotivación, ¿ok? Y a trabajar la empatía. Y todas estas características, ¿a qué van a beneficiar? Pues a sus habilidades sociales. Si yo ya identifico en mí cómo me siento, por qué me siento, puedo autorregularme, puedo también empezar a automotivarme y entonces a generar empatía con el otro, pues por supuesto que mis habilidades sociales van a mejorar. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta siempre que también el control en extremo en esta etapa puede no ser tanto los opuestos. El control así excesivo y también el desapego así por completo en esta etapa de verdad que no son lo más favorable. Es siempre tener la comunicación abierta, el preguntarles por qué se sienten de cierta manera, el estar muy al pendiente de qué es lo que les está interesando en este momento, cómo van en la escuela, quiénes son sus amigos, qué es lo que ven en la tele, en redes sociales, y sí darles ese espacio, esta libertad, teniendo muy en cuenta su edad. No les demos responsabilidades. Por ejemplo, un niño de 12 años no va a decidir a lo mejor que si se va o no se va a una fiesta y a qué horas va a regresar, por ejemplo, ¿no? O sea, de acuerdo a la edad nosotros hay que darles también cuáles son ciertas responsabilidades que ellos ya pueden adquirir y cuáles otras todavía no. Y hablarlo con ellos, explicárselos, ¿ok? Entonces, pues bueno, esta fue una plática muy breve respecto a este tema. Espero también sus preguntas, sus comentarios para yo poder también ahondar a lo mejor en cosas más específicas si ustedes tienen como más dudas. Mi nombre es Yara Zamudio. Pueden seguirme también en mis redes sociales, que es Yara Zamudio Terapeuta. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. También si quieren a lo mejor ayuda más especializada para algún adolescente o alguna situación, pueden contactarme sin ningún problema. Y pues también de una vez aprovechando este espacio, les comento que en el mes de mayo voy a dar una clase en el grupo de conciencia pero de WhatsApp, si se quieren inscribir, los que no se han inscrito.
Ahí vamos a hablar de cómo enseñar inteligencia emocional a los niños y vamos a dar más herramientas y ejercicios para trabajar con los adolescentes. Entonces les agradezco muchísimo el haber estado aquí, el tener su tiempo, el tener su atención y pues nos estamos viendo muy pronto. Muchísimas gracias.